Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Renovará la faz de la tierra. Señor, que adoctrinaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pan nuestro de cada día, danos de hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, buena gente, amigos. Para mí es un honor, es un privilegio presentaros. Me han cogido a mí, pero siento que haya sido a mí. No doy quizás la talla de presentar a 5 personas que han sabido encarnar durante toda su vida los principios y los objetivos del cursillo gracias a la amistad que tuvieron con Eduardo y la han plasmado en su vida desde la primera hora. Son personas de una talla impresionante que estoy seguro que os van a ayudar un poquito o mucho, quizás, en algunas diócesis a conocer un poco más o mucho más la figura de Eduardo, que es realmente lo que importa para conocer más el carisma de ese Espíritu Santo, que lo que pretendía en Mallorca era expandir a todo el mundo ya de una vez por todas, después de 2000 años, lo que realmente Cristo vino a hacer. Y por eso, ya no me extiendo más, os presento primero a Katy Bibiloni, que para nosotros los mallorquines es una chica que la hemos visto crecer desde jovencita, casarse, tener 2 hijas preciosas y siempre en primera línea de cursillos. Ella nos hablará de cómo vio a Eduardo y de su experiencia. Isabel Cabrera, que es otra encarnación viva de lo pretendido por los cursillos, que es dirigente que tiene muy bien asumido e interiorizado el mensaje de Cristo. Es mujer pescadora para Cristo y en redes, porque es una excelente pescadora en redes. Paco Queralt, dirigente de la primera hora en la zona de Cataluña, que colaboró estrechamente con Eduardo y especialmente para que no se perdiera el carisma. Y el hecho es que en España, en el único sitio donde no se perdió el carisma fue en Barcelona, gracias a la labor, entre otros, de Paco Queralt, y sería innumerables los nombres, pero él estuvo en la primera hora y además es el más antiguo en activo de la primera Utrella hasta la actualidad. Luego está Sebastián Pascual, que es el dirigente joven de siempre, que motivó a los jóvenes y que hoy en día los sigue motivando a los jóvenes de aquel entonces. Es de aquella hornada tan fabulosa de gente joven en la que se movieron muchos otros que quizás nombrará, y fue especialista, entusiasta, colaborador de Eduardo, sin olvidar que su padre también hizo reunión de grupo con Eduardo. Y luego, finalmente, está Elisa Rosselló, que fiel continuadora del pensamiento de Eduardo y de su tío Chisco Forteza, y entusiasta dirigente de cursillos siempre en primera línea. Como veis, es un elenco de primera magnitud y yo ya me retiro y me quito a un costado. Adelante, Katy. Bueno, hola, buenas noches. Gracias Juan por esta presentación. Pero bueno, deciros, me presentaré primero. Me llamo Katy Bibiloni y bueno, hice mi cursillo hace ya muchos años, en el año 1986, el cursillo 89 de mujeres. Y bueno, tuve la gracia de conocer a Eduardo
y de poder compartir y vivir muchos momentos con él, ¿no? Esta noche pues me pidieron pues, que os hablara de Eduardo, ¿no? Y que supuso un poco para mí conocerle, ¿no? La verdad es que yo no soy una persona que estuve muy cerca de Eduardo. Hay muchísima más gente que estuvo mucho más cerca que yo, que ha tratado mucho más a Eduardo que yo. Yo no tuve una relación de amistad íntima con él. No me considero amiga de Eduardo. Nunca fui a contarle nada íntimo mío, ni como puedas hacerlo con una amiga, ¿no? Pero lo que sí tuve es la posibilidad y la oportunidad pues, de compartir, de vivir, de convivir pues, muchísimas ultrellas con Eduardo, clausuras, escuelas de dirigente, cursillos de cursillos, convivencias, las conversaciones. Y lo que sí os puedo pues, es hablar de la persona de Eduardo, ¿no? Y de lo que ha significado para mí, ¿no? Como os digo, tuve pues, la oportunidad de vivir muchas ultrellas con él. Y lo que os hablaré esta noche, o lo que me centraré en hablaros es de cómo yo, pues a lo largo de estos años, pues me fui dando cuenta de lo importante que era la utrella para Eduardo, de cómo amaba él la utrella, de cómo vivía él la utrella, ¿no? Cuando yo hice mi cursillo, yo era jovencita, tenía 16 años, y bueno, Eduardo en ese momento pues tenía casi 70, tenía 69 años. Para mí, una chica, niña de 16 años, pues lo veía como un abuelito, como una persona muy mayor, ¿no? Ahora ya no veo tan mayor a una persona de 70 años, ¿no? Pero bueno, yo no recuerdo, ahora mismo no recuerdo ni cuándo ni quién me presentó a Eduardo, ¿no? Lo que sí recuerdo es que yo lo saludaba cada lunes y bueno, el saludo no pasaba tampoco de buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? ¿No? Y él me contestaba y tal. Yo siempre, normalmente, cuando bajé mi cursillo, iba siempre a la Utrella, cada lunes, y un día, pues no sé por qué, pues no pude ir a la Utrella, ¿no? Al lunes siguiente, cuando fui a la Utrella y fui a saludar a Eduardo, como tantas otras noches, y le dije, buenas noches, Eduardo, ¿y cómo estás? Y tal. Y él me contestó, te echamos de menos el lunes pasado. Y yo, no os podéis imaginar lo paradísima que me quedé, y solo pude sonreírle y me fui escapada a hacer reunión de grupo, ¿no? Pensando cómo este hombre se ha dado cuenta de que yo el lunes pasado no estaba en la Utrella, ¿sabes? Yo estaba asombrada de cómo este hombre, este viejecito, que para mí era un viejecito, ¿no? Cómo se ha dado cuenta que yo no estaba en la Utrella. Y si hubiera dado cuenta una dirigente de mi cursillo o una cursillista, pues supongo que no me hubiera extrañado, ¿no? Pero él, pues eso, este era Eduardo, ¿no? Era el que siempre estaba pendiente de la persona y estaba pendiente de todas las personas. Poco a poco, pues me fui dando cuenta de cómo era Eduardo, de quién era Eduardo, de que Eduardo era el fundador de los cursillos, y poco a poco fui conociéndolo, ¿no? Eduardo siempre, como os digo, estaba pendiente de las personas. Amaba a las personas y se comprometía con ellas. Eduardo también amaba la Utrella. Era muy importante el encuentro que se da entre las personas. Él sabía quién había ido y quién no había ido a la Utrella. Y no se trataba de pasar lista, porque no era eso, sino de interesarse sinceramente por la persona, ¿no? Él decía que si alguien un lunes pues no va a la Utrella y el martes o el miércoles durante la semana pues recibía una llamada sincera, preocupándose por él, no preguntando, decía Eduardo, no preguntando por qué no has venido, ¿no? No se trataba de eso, ¿no? Sino transmitiéndole de verdad que se le había echado de menos, ¿no? Pues que aquella persona pues se alegraba, ¿no? Y la verdad es que me consta que él lo hacía, y lo hacía con muchísima gente, ¿no? En la Utrella, Eduardo estaba siempre pendiente de todo, ¿no? Yo recuerdo miradas suyas en el hall de la Utrella, donde la entrada, señas, levantando la ceja o haciendo alguna seña a alguien con la cabeza, pues avisando pues, de la llegada de alguna persona pues, que había que atenderla, ¿no? Yo creo que no se le pasaba a nadie, ¿no? Muchas veces
le oí decir que la Utrella es la fiesta de encontrarnos, ¿no? Es la realidad de sabernos unidos y el gozo de sentirnos motivados por lo mismo, que es Cristo, ¿no? También le oí decir muchas veces que la Utrella es la cenicienta del movimiento de cursillos, ¿no? Es una pieza del movimiento de cursillos que precisamente por su simplicidad pues es quizá la más difícil de captar, ¿no? Hay que ver lo difícil que resulta a veces pues, hacer ver a la gente que las cosas son simples y por su simplicidad es la cosa más difícil de entender, ¿no? Él decía que la Utrella es el fuelle del movimiento de cursillos, que si esto no funciona, decía él, el movimiento no funciona, ¿no? La Utrella también decía él que sirve para que esté vivito y coleando pues lo que nosotros percibimos en el cursillo, ¿no? Para cultivar la semilla que se ha sembrado en el cursillo, ¿no? Y él decía que lo importante no es que vaya mucha o poca gente a la Utrella, sino que la gente, que la persona que se ha convertido de verdad, pues que no nos podemos perder de ser un cauce de amistad a esta conversión, ¿no? Y algo que oí decir muchas veces a Eduardo, que nos decía a los dirigentes, fue que el cursillista pues, debe encontrar en la Utrella al mismo dirigente que encontró en el cursillo, ¿no? Y a veces incluso nos regañaban, ¿no? Porque, a los dirigentes, ¿no? Porque la verdad es que Eduardo no tenía pelos en la lengua. Cuando algo tenía que decirlo o pensaba algo, pues nos lo decía, ¿no? Entonces él decía esto, que esta entrega de los 3 días del cursillo del dirigente, que se tenía que ver también en la Utrella, que, no podía, que si tú eras tú mismo en el cursillo, luego serías tú mismo en la Utrella, ¿no? Y que era importante el que el cursillista encontrara al mismo dirigente. Y también algo que también nos decía, ¿no? Y que esto a mí me impactó la primera vez que se lo oí decir, ¿no? Decía que cuando una persona va a la Utrella, y decía él, y no tiene el espíritu, o no quiere tener el espíritu, o no le duele no tener el espíritu, una de estas 3 cosas decía, pues que no venga a la Utrella, ¿no? A mí la verdad es que la primera vez me chocó, ¿no? Me impactó, ¿cómo que no venga a la Utrella, ¿no? Pero luego lo piensas, luego lo meditas y te das cuenta de lo que quería decir con ello, ¿no? Que hay que darlo todo, hay que dar ese espíritu, ir con ese espíritu, ¿no? Y luego seguro que recibir mucho más de lo que das, ¿no? Él en la Utrella pues daba mucha importancia a la labor de pasillo, ¿no? Nunca lo veías solo, Eduardo, siempre lo veías que hablaba con una persona, con otro, y nunca perdía la oportunidad, ¿no? De hablar con uno con otro, siempre iba buscando esa oportunidad, ¿no? Y a veces, pues hablando de ello con él, pues él decía que cuando 2 personas están en la Utrella hablando, 2 personas, y hay una tercera persona que se mete en la conversación y que dice molesto, él, pues muchas veces cuando hablábamos, yo creo que él decirlo por educación no lo debió decir nunca, ¿no? Pero sí que cuando lo hablábamos de la importancia de esta labor de pasillo, él decía que cuando esta tercera persona decía molesto, y él decía, pues claro que molesta, decía él, ¿no? Dice, por esa importancia, por ese respeto que decía que había que tener cuando 2 personas estaban entablando una conversación seria en la Utrella. Y también de la reunión de grupo, cuando alguien le pedía ¿por qué se hacen reuniones de grupo en la Utrella? Eduardo siempre contestaba lo mismo, siempre decía, para no perder el tiempo hablando del tiempo, ¿no? Y luego añadía de política y tal, ¿no? Pero siempre decía lo mismo, para no perder el tiempo hablando del tiempo. Y decía, pues, la importancia, ¿no? de la reunión de grupo para conocer a la gente, para acercarnos a las personas, para comprenderlas más, ¿no? Para mí Eduardo era una persona a la que yo tenía mucha admiración y respeto, ¿no? Admiraba su coherencia, su sencillez, su humildad. Era una persona muy coherente con lo que creía, manifestaba lo que pensaba, transparentaba a Cristo y realmente era una persona impregnada de Cristo y que contagiaba el amor que sentía y el amor que le tenía a Dios, ¿no? Y que él tenía a Dios. Irradiaba el amor de Dios y lo contagiaba a los que le rodeaban. Eduardo vivió toda su vida para defender lo que más amaba, que era el Señor, ¿no? Y para que cada vez pues fuéramos más,
pues los que conociéramos y supiéramos que Dios nos ama, ¿no? Él lo decía muchas veces, ¿no? Que no se quede nadie sin saber que Dios le ama, ¿no? Y bueno, él luchó por el movimiento de cursillos, para que el movimiento de cursillos siguiera adelante y para que, sobre todo, para que las personas pues, pudieran encontrar la verdadera felicidad pues, a través de esos 3 encuentros que se dan en el cursillo, ¿no? Y vivió pues, toda su vida pues, con la certeza de que la solución de la persona era el saber que Dios la ama. Era una persona muy humilde, con una humildad verdadera, era una persona con una gran psicología y con una gran humanidad, sabía acercarse a las personas, amaba a las personas, se acercaba a las más desfavorecidas, a los alejados y siempre comunicándoles lo mucho que les amaba a Dios, ¿no? Eduardo no esperaba que tú te acercaras a hablar con él, ¿no? Cuando él era muy típico en él decir, ¿cuándo me vas a conceder una audiencia, ¿no? Cuando quería hablar con alguien, ¿no? Era muy típico decir esto, ¿no? Y a mí yo era una persona pues que me costaba acercarme a él y seguro que él se daba cuenta de esto, ¿no? Y como con mucha gente, pues él no perdía la oportunidad para acercarse, ¿no? Después de un rollo, después de una intervención en la Utrella, para comentarte algo de lo que habías dicho o esto, ¿no? Yo recuerdo una vez que fuimos a su casa, pues el equipo de dirigentes que preparábamos un cursillo, solíamos hacer esto, el equipo íbamos a veces a su casa a hablar con él, a pedirle dudas o simplemente a disfrutar de estar con él y de impregnarnos de él, ¿no? Pues en una de estas ocasiones, cuando ya habíamos terminado, digamos, la reunión y el ambiente estaba un poco discernido, pues él se acercó a mí y yo hacía poco que había dirigido una Utrella, ¿no? Y me dijo, nos tienes que enseñar a rezar como tú lo haces, ¿no? ¿Sabéis lo que voy a enseñar yo a Eduardo, ¿no? Quiero decir con esto que él pues aprovechaba cualquier ocasión para acercarse, para entablar conversación, ¿no? Y cuando hablabas con él y le hacías una pregunta, Eduardo nunca te contestaba lo que le preguntabas, daba vueltas y vueltas y te contestaba lo que él quería, ¿no? Y luego pensabas, pero si no me ha contestado lo que le he preguntado, ¿no? Pero luego te dabas cuenta que realmente te había dicho lo que necesitabas oír, ¿no? Era una persona que, bueno, que todos sabéis que viajaba mucho, que conocía, pues, que a muchos de vosotros os conoció y que viajaba a muchos países, ¿no? Y él cuando volvía a la Utrella siempre contaba algo de una pincelada de ese viaje que había hecho, tal, ¿no? Pero siempre era una pincelada, siempre dejaba la puerta abierta a la posibilidad, a la oportunidad de que fueras a hablar con él si querías saber más y tal. Es decir, que él siempre dejaba esa puerta abierta, ¿no? Y había algo que siempre decía todo el mundo, muy típico de él y que seguramente ya lo habréis oído y que lo decía todo el mundo, que reflejaba su humor y que reflejaba su manera de ser, ¿no? Y te decía, ¿qué? ¿Ya has encontrado a alguien más tonto que yo? Ya me lo dirás si lo encuentras, ¿no? Y no sé, más tonto que tú, Eduardo, no lo sé, ¿no? Pero como tú, seguro que no encontraremos a otro, ¿no? Y es verdad, para terminar os diré que es verdad que es un regalo del Señor pues haber tenido la oportunidad de conocer a Eduardo personalmente, ¿no? Fuimos muchos los que le conocimos, pero todos seguimos redescubriéndolo Sí. cada día, pues gracias al Està legado connectat. ¿Qué? Gracias al legado que nos dejó, ¿no? Legado pues que la fundación que lleva su nombre, la Fundación Eduardo Bondín Aguiló, preserva y difunde a través de su página web y de las distintas actividades organizadas para que todos tengamos pues esa posibilidad de conocerlo y de conocer a la persona de Eduardo. Y así, pues conociendo su persona, pues vamos a entender más el carisma del movimiento de cursillos, su esencia y su finalidad, ¿no? Y yo os invito a entrar en la página web de la Fundación, si no lo habéis hecho todavía, y a conocer pues, de primera mano a Eduardo, a escucharlo, a leer sus artículos, a leer sus libros, que es la mejor manera pues, de conocerle, es esa, a través de él mismo, ¿no? Y de colores.
Muchas gracias, Katy. ¿Sí me oye? Sí. Muchas gracias, Katy. Bueno, vamos a continuar ahora con la pescadora de Isabel Cabrera, que puedo añadir algo si no se enfada ella. Isabel está recién operada de los ojos, o sea que su esfuerzo es un poquito mayor, y aunque ella no lo diga, pero que me perdone si lo digo. Si puedes entrar, Isabel, estamos por ti. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Se oye? ¿Hola? Sí, se oye bien. Vale, buenas noches a todos. Y por supuesto, muchísimas gracias por esta oportunidad que me habéis dado. Antes de las 9 he estado rezando la hora apostólica para que Dios me iluminase, porque a mí no me va muy bien tomar notas y ahora tengo una dificultad añadida que no veo muy bien de cerca. Pero con muchísimo gusto, por supuesto, si mi testimonio esta noche puede servir para que alguien el día de mañana o mañana mismo sea un poquito más feliz, estoy satisfecha por ello. Pues yo hice mi cursillo en el año 98 y cuando hice cursillos decía que lo mejor que me había pasado en la vida después de haber conocido a mi marido había sido hacer cursillos. Pero ahora, con el tiempo, he cambiado y digo que lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido hacer cursillos, porque gracias a que un día en el cursillo descubrí que Dios a mí me amaba tal y como yo era, mi relación con mi marido, aunque por supuesto, como en todas las relaciones, a veces hay cositas, pues mi relación con mi marido ha mejorado muchísimo. Entonces, lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido hacer cursillos y conocer a Eduardo. Yo tampoco tuve una relación demasiado estrecha con Eduardo, pero creo que sí teníamos una gran amistad solamente con mirarnos a los ojos. Yo solía llamarle por teléfono el día de San Eduardo y siempre me decía, qué honor que una persona tan importante se acuerde de felicitarme. Y yo siempre le decía, yo no soy importante, tú eres importante. No, él decía que él no tenía importancia, que él simplemente se había dejado alcanzar por el Espíritu Santo. Entonces pienso que nosotros, los que queremos imitar a Eduardo, tenemos que dejarnos alcanzar por el Espíritu Santo para que él guíe todas nuestras cosas. Me gustaría hacer una pequeña aclaración porque Juan Moragues ha dicho que yo era como muy puesta en redes o algo así, no sé cómo lo ha dicho, y creo que lo que quería decir eran redes, pero de pescar, porque en las redes sociales la verdad es que no estoy nada puesta. Me gustaría estarlo, pero no lo estoy. Yo siempre que veía a Eduardo, veía en él una persona súper sencilla y una persona que le gustaba hacerte sentir importante y que a él le importabas. Y eso he comprobado que las personas que estuvieron más cerca de Eduardo, no voy a nombrar a ninguna por miedo a quedarme alguna sin decirla, pero todas esas personas que estuvieron más cerca con Eduardo, cuando te ven, te hacen sentir importante, hacen sentir que tú a ellos les importas. Y me he dado cuenta que si yo siempre hiciese sentir importante a todos los que me rodean, la que más importante sería yo, porque sería súper feliz. Pero no siempre lo consigo. Lo que sí os puedo asegurar es que lo intento. Y cuando me preocupo, me ocupo de ayudar a alguien que lo necesita, a lo mejor yo en esos momentos estoy viviendo algún problema o alguna situación delicada y eso hace que al yo hacer que otro sea más feliz, sea yo de rebote muchísimo más feliz. Deciros también que le escuché decir a Eduardo, y eso lo he repetido en muchas ocasiones, y esta noche también quiero compartirlo con vosotros, que tenemos que ser muy delicados con los tiempos. Eduardo decía, cuando estábamos en la Utrella, que a veces nos enredábamos un poquito en salir, que no era lo mismo cuando llegábamos a casa y los niños estaban a punto de acostarse, o que cuando llegábamos a casa y los niños acababan de acostarse. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo que Eduardo quería decir es que tanto en las reuniones de grupo, como en las Utrellas, como en la escuela de dirigentes, tenemos que ser muy delicados de no alargarnos demasiado. Porque yo siempre digo, por ejemplo, en una reunión de grupo que dura 1 hora,
a lo mejor toda la gente no dispone de una hora para ir a hacer reunión de grupo. Entonces tenemos que ir a lo que es la reunión de grupo. Después, cuando termina la reunión de grupo, si alguien dispone de tiempo y se quiere quedar más tiempo, está muy bien, pero hay que respetar ese tiempo para que nadie se quede sin poder ir a una reunión de grupo porque se alarga demasiado. O que alguien no vaya a la Utrella porque solamente tiene una hora y sabe que la Utrella no dura una hora, que dura 2. Entonces tenemos que ser delicados con todas estas cosas. A propósito de delicados, me acuerdo también que en una ocasión estábamos preparando un cursillo y el grupo de dirigentes fuimos a ver a Eduardo. Y alguien le preguntó que cómo lo podíamos hacer, por ejemplo, cuando en el cursillo nos damos cuenta que alguien acaba de encontrarse con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Y Eduardo nos contó una historia y decía, si tú estás en el medio del mar solo, dentro de una barca pescando, y te clavas un anzuelo en el brazo, ¿cómo lo vas a sacar el anzuelo del brazo? Pues con todo el cuidado del mundo, porque es tu brazo. Pues a las personas las tenemos que tratar así, con todo el cuidado del mundo. Y por supuesto siempre respetando sus tiempos. No todos tenemos la misma evolución. Cuando alguien va a cursillos, tenemos que ser coherentes con lo que decimos en el cursillo. Por ejemplo, escucho muchas veces decir, o yo, por ejemplo, mi testimonio es que yo en cursillos, una de las cosas que más me llamó la atención y que además me gustó, era que yo podía vivir mi relación con Dios a mi manera, como yo quisiese vivirla. Pero después la incoherencia es que a veces queremos obligar a la gente a que vayan a la Utrella. O también está el tema cuando queremos que alguien vaya a un cursillo. Eduardo siempre nos decía que a cursillos va la gente cuando Dios quiere que vayan, no cuando nosotros queremos que vayan. Lo que ocurre es que Dios nos necesita a nosotros para que digamos el día y el lugar donde se va a hacer el cursillo. Pero simplemente eso, no tenemos que obligar a nadie. Y también Eduardo decía que antes de hablar a los hombres que antes de hablar a los hombres de Dios, hay que hablar a Dios de los hombres. La oración es muy importante, ¿eh? Y además tenemos que comprometer a las personas que están cerca de nosotros, a los componentes de nuestra reunión de grupo o a los amigos que tenemos más cercanos. Cuando tenemos un plan apostólico, tenemos que pedir que recen por nuestro plan. Por eso pienso que la reunión de grupo es muy importante, porque todas estas cosas las compartimos, nuestras inquietudes, las compartimos en la reunión de grupo. Y entonces es muy importante hacer palanca, que es la oración, pedir oración cuando nos preocupa algo. Y también, sobre todo, dar siempre las gracias. Cuando has pedido a alguien que rece por un motivo o por otro y ha ido bien o no ha ido como tú querías, pero tú te has sentido apoyada por esa oración, pues por supuesto rezar también para dar las gracias. Tengo un hermano que es por el que yo conocí el movimiento de cursillo y siempre nos contaba, porque mi hermano sí estuvo durante muchos sábados, que iba a pasar unas horas con Eduardo. Nos decía que un día le preguntó a Eduardo, Eduardo, ¿nunca te has casado? Y que Eduardo le decía, no he tenido tiempo. Eduardo no perdía el tiempo. Él estaba siempre pendiente de alguna persona, de ver a quién podía ayudar o a quién podía sacar una sonrisa. Esto es lo que yo veía siempre en Eduardo. Y es que os quería contar tantas cosas que se me dan. Me contaba mi hermano también de que Eduardo le decía que lo importante era la intención que teníamos cuando hacíamos algo. Dice, mira Pedro, dice, tú puedes tener una escopeta y tener la intención de matar a alguien, pero cuando disparas resulta que no aciertas en el disparo y no matas a esa persona, pero tú tenías la intención de matarla, ¿eh? Por el contrario, puede pasar, que ha pasado de hecho desgraciadamente muchas veces, que alguien esté limpiando su escopeta y se le ha escapado un tiro y ha matado a la otra persona, pero él no quería hacerlo. Entonces, muy importante que tengamos la intención de hacer las cosas bien. En el cursillo
se habla mucho de que tenemos que procurar que lo mejor de cada uno de nosotros llegue a los más posibles. Pero para que lo mejor de cada uno de nosotros llegue a los más posibles, tenemos que intentar nosotros hacer las cosas bien. De lo contrario, pues no lo vamos a conseguir. No sé, en este momento no se me ocurre nada más, sino que decir que Eduardo, cuando leo el Evangelio, en la mayoría de las ocasiones, cuando veo algo que hacía Jesús, pienso como Eduardo. Y es verdad que realmente él actuaba como Jesús. De colores. Gracias. De colores. Tu micrófono, Juan. Sí, ya está. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Bueno, no sé si había un pequeño problema técnico con Paco Queralt, pero como todavía hay más intervinientes, a lo mejor mientras Paco consigue conectarse, que está con su hija que están intentando conectarse, como está Sebastián, luego a lo mejor cambiaríamos el orden entre Sebastián y Paco, si eres tan amable. Sebastián, perdón. Adelante, Sebastián. Gracias. Tu micrófono, Sebastián. No se oye. ¿Se oye? Sí, ahora sí. Buenas noches. Como decía, bueno, soy Sebastián Pascual. La verdad que he disfrutado y me he emocionado escuchando a Katy y a Isabel y he recordado muchas frases de estas que ellas han dicho de él. Yo hoy me siento un afortunado porque realmente pues poder hablar de Eduardo, que se me elija a mí pues, para hablar de Eduardo, pues me siento afortunado, pero a la vez os diré que para mí Eduardo tiene tanta altura que yo me siento en estos momentos tan poca cosa y con tan poca formación y tan poca capacidad de oratoria que tengo, que bueno, que deciros que todo lo que pueda decir será muy poca cosa comparado con la grandeza de Eduardo, ¿no? Sí es cierto que hoy también, después de oír las airas, doy gracias porque yo sí tuve la suerte de intimar mucho con Eduardo. Desde muy jovencito, yo conocí a Eduardo con 17 años. Fue una suerte para mí que él se fijara, que pusiera fe en mí. Hice cursi los 17 años, fui a su casa, creo recordar después de una Australia que yo no había cursillos, y a su casa y me impactó mucho la persona de Eduardo, su humildad. Recuerdo que cuando vi a listos que tenía él con varios papas, que había visitado los papas y bueno, en fin, me impresionó mucho su humildad, su trayectoria. Yo lo desconozco totalmente. Pero bueno, tuve la suerte de hacer los cursillos con 10 años y gracias a él y a Juan Magues, pues me hicieron un seguimiento muy bueno después de ir a cursillos. Eduardo me hizo el tratamiento junto con otros ciclistas como Miguel Sureda, Ramón Rosselló. Tuve, desde muy joven, pues tuve esa formación, por una parte, esa formación de Eduardo, y después lo más preciado es su amistad, ¿no? Pero sí que a día de hoy pues, puedo reconocer, puedo agradecer que por debajo de esa amistad hubo una formación muy buena. De hecho, bueno, yo fui a cursos con Juan Bibiloni, compañero mío, y del colegio, y bueno, y empezamos casi inmediatamente una reunión de grupo con Eduardo, que éramos Juan Bibiloni, Jesús Valls, no. Y la pues que esta reunión de grupo es un milagro, o sea, fue algo que hoy en día pues tengo que agradecer los tres. Yo recuerdo a Eduardo
Claro, estamos en una edad, 15, 16, 17 años, que esa era la edad que teníamos, en que estamos, bueno, en la época, en la edad del pavo, en una época que estudios iban medio, con muchas dudas, trabajando, estudiando. Claro, él nos ordenó mucho la vida, puso unas posibilidades en otros. Yo digo, puso como en un trampín, exagerando como él hacía, mucha gente, exagerando en buen sentido de la palabra, de las posibilidades que venían en nosotros. De hecho, Jesús le decía que algún día sería presidente de Estados Unidos, a Juan Bibiloni le decía que un día sería el dueño de la General Electric de aquí de Mallorca. Y bueno, y todo pues lo tomábamos a risa. Pero hoy en día, cuando miro un poco la trayectoria, tanto por ejemplo de Jesús y de Juan, donde están situados hoy día, por ejemplo, Juan, que era una persona pues que la idea de formar una familia pues tampoco estaba en sus ideales. En fin, como nos ha sido todo esto, de esa edad a 53 años que tenemos ahora, bueno, 50 y yo, los demás un poco más jóvenes. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que creo que fue suerte, aparte, y lo más importante, de enseñarnos el verdadero mensaje de Cristo, el verdadero mensaje de Cristo y aclararnos pues una religiosidad que nosotros en nuestra juventud poníamos a confusa. Por tanto, reconozco y gracias pues que ahora cuando más he ido viendo, más adulto me he hecho, pues reconozco pues que todos estos años con Eduardo, que duraron muchos años, ha sido una suerte, un enriquecimiento, un crecimiento personal que muy jóvenes pues hoy en día a lo mejor no tienen y nosotros pues tenemos esta suerte, ¿no? Ahora me doy cuenta que todas esas enseñanzas, a medida que vas avanzando en la vida, que te encuentras con dificultades, que encuentras con mil decisiones que tienes que tomar a diario, conocer gente, tienes que enfrentar situaciones, todo esto está allí tan metido, tan dentro de nosotros. Jesús, Juan y yo, todos nos seguimos viendo y seguimos hablando de Eduardo. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp con la foto de Eduardo. O sea, siempre está el espíritu de Eduardo, siempre presente entre los tres, ¿no? Te decía que hoy en día, pues es eso, que te sirve y lo agradeces. Que lo agradezco. Digo que un poco yo, con Eduardo, pues he pensado muchas veces en la resurrección de Cristo, de cuando se apareció a los apóstoles después de haber subido a los cielos. Con Eduardo tengo también esta sensación, o sea, yo me reencuentro a diario muchas veces, Eduardo. Te encuentras con cosas en la vida que te acuerdas de aquello que te dio Eduardo. Y lo tienes como metido dentro de ti, como unas armas para afrontar tu día a día, para vivir tu trabajo, tus relaciones familiares. Siempre te acuerdas de ese mensaje tan pulido, porque realmente pues fueron muchos años. Yo os puedo contar anécdotas así de Eduardo, y también tuve la suerte que Eduardo hacía reunión de grupo con mi padre, también hacía reunión de grupo con el hermano más pequeño que tengo. Llegó un momento que era como de la familia, ¿no? Y anécdotas podría contar 100.000, que es que ni se me ocurren, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Unas enseñanzas más grandes para mí, más importantes de Eduardo, y es una de las cosas que en últimos años, en estos últimos tiempos, me ha dado muy integrado y me siento, me lo han hecho ver también, la gente de FAN me lo ha hecho ver. Una de las cosas que me ha quedado integrado es la fe que tiene él en las zonas, ¿no?
Eduardo a mí me enseñó y hoy en pues se me ha quedado muy adentro. A veces tengo dificultades para explicar esto porque hay mucha gente que no entiende comportamiento muchas veces. Y Eduardo pues me dejó bien que el mundo, detrás de cada persona hay una persona buena. No hay personas malas, ¿no? Hay que excavar, hay que esculpir como una escultura, ¿no? Yo creo que era un escultor de almas buenas, sabía esculpir a persona, pero que yo recuerdo que incluso a veces cuando íbamos a hacer las reuniones de grupo, que a veces había tenido audiencia con algún profesor y tal, y nosotros nos estábamos un poco y todo, porque veías a lo mejor un personaje que había salido un tanto así, no sé cómo explicarlo, pues nos asustaba un poco y él, como era capaz de hablar de lo bueno de aquella persona, ¿no? Y ese para mí es su máxima, o sea, el habernos enseñado esto. Realmente, pues yo a veces mucha gente me dice, es que aquella persona, yo soy capaz, a mí me enseñó a no juzgar, me enseñó a filtrar lo malo de personas. Y me va muy bien, es que la verdad me va muy bien, porque me nutre, me llena de energía, no sé, el alimentarme de las personas, ¿no? Del bueno de las personas. Y de hecho, es que él te hace sentir importante. Es que a mí todas las personas son importantes. Porque él nos enseñó, él nos daba una importancia, a veces, a lo mejor leía algo y decía, es que esto parece que lo has escrito tú. O esto, si lo haces tú de yo, seguro que saldrá mejor. O sea, siempre te hacía sentir importante, importante. Y todo esto pues, nos ha llevado, pues nosotros pues veamos a las personas como importantes. Él me acordó que incluso, pues, a veces hablábamos éramos jóvenes, él también nos intentó formar como dirigentes para trabajar en el movimiento de cursillos. Y claro, nosotros éramos jóvenes, podía hacer mil anécdotas, estar en un bar y ir a por una persona para llevarla a cursillos. Y también me acuerdo que él nos decía, es que no tenéis que decir nada, no tenéis que decirles que vayan a cursillos, os tienen que preguntar, digamos, os lo preguntarán, os tienen que preguntar por qué sois tan decididos, por qué estáis tan felices, y yo sí me acordaré de esto. Y él tenía mucha fe en nosotros, y yo creo que la fe que puso en nosotros es lo que a día de hoy pues, me ha hecho a mí que tengo fe en las personas, tengo fe en las personas y me va muy bien. Yo recuerdo, yo cuando fui a cursos, pues al cabo de un tiempo fuimos a Santa Lucía un día con Eduardo y los otros de la unión de grupo, fuimos los tres. Y me acuerdo, había un grupo de catequistas, allí yo conocí a algunos porque yo venía de una parroquia y los saludé. Y Eduardo se fijó en ellos y después cuando me acuerdo que me dijo, ¿desconoces? Y tal. Bueno, digo, son catequistas y tal. Y Eduardo me dijo, están muy tristes, esta gente muy triste. Y yo dije, pues si yo no hubiera hecho curso de cristiandad, seguramente estaría aquí con estos igual de triste. Y eso le hizo una gracia que siempre me lo recordaba, siempre me recordaba esta anécdota. Y después, os digo, podría contar miles de cosas. Yo pasé una temporada, yo trabajo con padre, trabajé muchos años con mi padre, ahora ya trabajo en un taller de cosas. Me acuerdo que pasé una mala temporada, no sabía si seguir trabajando bien, si no. Y Edu me venía a buscar un taller, íbamos a dar vuelta, hablábamos. Siempre tenía o sea, me sentía acompañado. Él siempre, a veces pasaba por el taller y se paraba y decía, es que ahora
cuando estaba por aquí he visto que había como una niebla, una cosa, una alegría y perdona, pero he querido verte como estabas. Siempre me sentí muy, muy acompañado por él. De esto que cuando, lo que decía, que cuando lo llamas, ahora si llego a saber que eras tú, hubiera visto un lacito en teléfono y te hacía sentir muy importante. Y siempre me sentí muy acompañado. Otra anécdota que recuerdo, no sé si viene al caso, pero siempre él se acaba mucho de esto, que, bueno, él a la reunión de grupo que iba, que viajaba a donde están ustedes, a todos los países, tal, a los de la reunión de grupo siempre traía algún detallito y algún regalo. Tal. Y yo una vez que me de viaje, pues vosotros sabéis que era un enamorado de los patos, de todo. Eduardo, siempre que los patos, yo siempre le preguntaba esta pasión por los patos, decía, es que saben dar sin mojarse, ¿no? Y cosa que yo creo que él sabía mucho más que los patos también. Y me acuerdo que en un viaje que yo hice, pues vi un pato, era un pato que era el cuerpo de hombre con cara de pato, con un cara de pato. Y compré y durante el viaje, pues como aquello era como de porcelana, no sé qué, se rompió, se llegó roto. Y se lo arreglé. Yo compré masilla, compré pinturitas, tal, y voy a arreglarlo así como pude. Y estuve indeciso de darlo. Y un día en la reunión de grupo se lo conté. Tenía el pato este que se lo ha traído y que se indeciso de dárselo. Y bueno, su respuesta, vamos, acabamos los dos llorando. O sea, dice, lo importante no es el pato, para mí lo más importante es que tendré un pato arreglado tuyo. En fin, todavía me emociona cuando lo recuerdo, ¿no? Y siempre tenía el pato allí y siempre decía, míralo, todavía va a durar más que los otros. Siempre me ponía la carne de gallina, ¿no? Y podría contar por esto muchas anécdotas. No me quiero extender mucho porque además me impone mucho hablar de Eduardo y ya os digo, no tengo una capacidad de historia buena. Pero para mí Eduardo fue un maestro, creo que ha sido maestro para mucha gente, para todos nosotros. Uh, Pienso que todos los amigos que yo tengo, a todos los amigos que he conservado, son amigos que él me presentó, la mayoría son amigos que me presentó, amigos de los que me amaban. Y por lo cual, o sea, aparte de tener amigos de los que yo me siento muy amigo y esos amigos se sienten amigos míos, hay un añadido que es que en medio estuvo Eduardo, ¿no? Y para mí, pues eso tiene un valor impresionante. Yo creo que Eduardo pues, era un gran amante listo, sobre todo era un gran amante de las personas, amaba por encima de todo y, nos enseñó mucho a todos. No sé qué más decir, la verdad, de él, porque o sea, es mucho, demasiado en un rollo mío hablar de Eduardo. Sí, lo único que quisiera acabar, pues es decir, pues hace este mes, tiene 2 años, pues que mi pareja tuvo un derrame cerebral, estuvo al borde de la muerte y cosa repentina y bueno, y estuvo internada en la unidad de cuidados intensivos después de una operación muy delicada. Y cuando la primera noche en el hospital y la dejaron en la unidad de cuidados intensivos, yo no se ocurrió otra cosa pues que poner esta foto de Eduard, que siempre la llevo encima, la pegué justo delante en la pared, delante de la cama de la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, y gracias a vuestras acciones, gracias al milagro, gracias a Eduard, que estuvo allí mirando del otro, mirando hacia Mercedes, pues
hizo el milagro. Se hizo el milagro. Deciros que me hubiera gustado grabar las palabras de un médico que vio la foto de Eduardo y tal. No se me lo preguntó por esto, pero sí me preguntó si yo era creyente. Yo le dije que sí. Y me dijo, pues si eres creyente, puedes meter en la cabeza que esta curación es un auténtico milagro, porque las perspectivas eran muy malas. ¿Eso qué quiero decir? Os cuento la anécdota porque Eduardo, pues ahora tengo 53 años, desde los 10 años, pues sigue presente en mi día a día. Día a día, pues sigue presente como un amigo a través de Cristo. Mi religiosidad siempre tiene que ver con Eduardo y en fin, y un montón de cosas podría decir más, pero aquí me quedo. De colores. Gracias. De colores. Juan, tu micrófono. Juan. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, Sebastián. No, que el tiempo apremia y creo que nuestro amigo Paco Quenal ya está conectado, a ver si puede hablar, y si no pudiera, Eulalia está preparada de reserva, o sea que mejor que hable tu padre, Eulalia. Venga, esperemos que se pueda conectar. Bueno, ¿Sí? no sé, me parece que han dicho que me tocaba a mí de hablar. Bueno, ¿me oís ahora? Correcto, Paco, estás bien. Adelante. Bienvenido. Bueno, muy bien. Pues mira, yo soy un hombre que el mes que viene cumplo 92 años. 92 años. El año, cuando el 1 de noviembre del año 53, hice los cursillos con Eduardo Bonín de rector, Juan Moncadas, Almendros, Darder, o sea, había un equipo, yo considero un equipo cañón. Bueno, y entonces, pues fue un cursillo extraordinario. Por lo tanto, llevo ya 67 años en el movimiento de cursillos. Me ha unido siempre una gran amistad con Eduardo Bonín. Ha sido un referente para mi vida. A través de Bonín y a través de los cursillos. A mí me marcaron una meta tan importante que decidí ya no pensar más en la posibilidad. Había alguna posibilidad de entrar al seminario y vi claramente de que lo que me pedía el Señor era que fuera un apóstol seglar. Yo estoy enamorado del apostolado seglar, porque el mundo apartado de Dios, me parece a mí que escucha más un apóstol seglar que esté enamorado de Cristo que no incluso un sacerdote. O sea, realmente escuchan el seglar. Yo estoy enamorado del apostolado seglar. Cada día rezo un misterio del rosario precisamente por el apostolado seglar. Porque me parece que si los seglares fuéramos apóstoles de verdad, estuviésemos, y que en cada mente hubiera un evangelio y en cada corazón un sagrario, que fuéramos unos apóstoles de verdad, haríamos una gran labor en el mundo. Una gran labor en el mundo. O sea, realmente se conseguirían grandes cosas. Bueno, entonces, este es mi ideal. Mi ideal es el apostolado seglar. Yo me casé y he tenido 4 hijos. Bueno, uno de ellos, aquello que yo dudaba, si hubiese tenido estudios, porque era fruto de la posguerra y no tenía ninguna clase de estudios para poder hacer una carrera o demás. Entonces, mi hija pequeña tiene un hijo que es una historia de apostolado extraordinaria, que después de haber hecho la carrera
de bioquímica con grandes notas, un año de máster, le salió un contrato para ganar mucho dinero, y entonces, porque lo buscaban a él, y entonces resulta que dijo, ahora me dedico totalmente a ser sacerdote. Hace 3 años que está haciendo la carrera de sacerdote. Es posible que de aquí 2 o 3 años más ya lo tengamos sacerdote. O sea, yo no fui sacerdote, ni lo podía ser, pero sí he sido un apóstol seglar, o intento serlo, intento. Mandado los amigos a cursillos, no los he mandado, los he invitado con mi palabra, con mi ilusión. Y entonces tanto mi esposa como mis hijos, todos han hecho los cursillos y todos siguen por este camino con el cariño y la entrega a Dios. Ya sabéis todos que hubo una época que se suprimieron los cursillos en Mallorca, y el obispo de Mallorca y el obispo de Barcelona, Gregorio Modrego Casau, prohibió los cursillos en Barcelona. Y entonces estábamos con la gran ilusión de llevar almas a Cristo, llevar personas al conocimiento de Cristo. Yo supongo que me oís, ¿no? Parece que sale una imagen aquí y supongo que me oís. Bueno, entonces estábamos en un centro que nos reuníamos allí, una cantidad enorme de cursillistas y gente que no era cursillista. ¿Me oís? Sí, ¿Me oís? Sí, te escuchamos muy bien, continúa. Bueno, gracias. Y entonces resulta que se presentaron 2 chicos, uno que acompañaba a otro. Este que acompañaba resulta que había matado a su novia y sin querer, porque estaba, claro, en aquella época, después en la posguerra, al principio, resulta que llevó la novia embarazada a una especie de curandera, le metió unas cañas por debajo, la reventó y murió. Fue un tremendo. Y este chico estaba desesperado y el que le llamaba también. Y entonces Dios me inspiró. Nos dejan hacer los cursillos, el obispo de Barcelona, pero de hablar de Cristo no nos lo pueden prohibir nunca. Y entonces Dios me inspiró de hacer los cursillos abiertos. Y entonces yo recogí los 3 o 4 más dirigentes más apóstoles de los cursillos, y empezamos los cursillos abiertos. No había otra solución que poder hacerlo. Y este chico le dije, si me prometéis que vendréis aquí durante un par o 3 de meses, os acordaréis toda la vida, porque encontraréis lo que no estáis pensando encontrar. Y entonces se hizo un cursillo abierto, que se llevaba un control, que si uno no podía asistir a uno de los rollos, entonces se lo dábamos aparte, porque para que no le faltara ninguna pieza de la máquina trilladora. La cuestión es de que se hizo una gran labor. De ellos uno se hizo sacerdote. Y después fue el cuidador del seminario de Barcelona, Eusebio Mansilla. Os digo el nombre y todo. Ya muerto no hace mucho. Y entonces otro fue un abogado del Banco Atlántico de Barcelona. Bueno, o sea, que se hizo su labor. O sea, estábamos tan ilusionados, tan locos por Cristo, que realmente esto fue un gozo. Y entonces el padre Casaldáliga, que entonces no era obispo todavía, claretiano, con Sebastián Aguilar, otro sacerdote, que me parece que todavía estaba a punto de cantar misa, dijo, ¿por qué no venís a hacer estos grupos aquí en el Corazón de María de Barcelona? Y entonces hicimos los grupos abiertos en Sants, en Casa Mosempero Oliveras, que también fue a cursillos en Mallorca. Y entonces el padre Casaldáliga me dijo, ¿por qué no venís a hacer los cursillos abiertos aquí en el Corazón de María? Y se hizo algún cursillo allí también.
hasta que por fin el padre Casaldáliga y el obispo Aguilar no, que no era obispo, está a punto de cantar misa Sebastián Aguilar, pues resulta que dijeron, vamos a alquilar porque yo tengo una cantidad de juventud grande, cogeremos 30 o 40 jóvenes y nos iremos fuera de Barcelona, porque en Barcelona estaban prohibidos hacer los cursillos. Y nos fuimos al santuario de Nuestra Señora del Collell en Gerona y hicimos este cursillo allí. Después ya allí no se hizo ninguno más. Bueno, o sea, después las circunstancias han ido variando y demás. De Eduardo Bonín tengo un recuerdo tan extraordinario, porque sus palabras eran máximas. Eduardo era un hombre, para mí era un santo, Eduardo. Bueno, mi amor por Cristo es grande, pero por Eduardo también, porque era un hombre que cuando yo tenía un problema y pensaba, ¿cómo lo resolvería Eduardo Bonín este problema? ¿Cómo lo resolvería? Siempre era una referencia para mí. Y entonces resulta que él me decía, yo le pregunté un día, oye, Eduardo, explícame, dame algún libro que realmente yo pueda ir conociendo más a Cristo y tal. Y Eduardo me dijo, mira Paco, lo que hace falta es evangelio y sentido común. Coge los evangelios. Y entonces, como este deseo de trabajar en el barrio, en mi barrio, que hay tanto conocimiento en la parroquia de San Ignacio de Loyola de Barcelona. Allí, pues, había tanta relación que hicimos un grupo que se llamamos Amigos de Jesús. Jesús dijo una vez, vosotros sois mis amigos porque os he comunicado todo lo que os sé del Padre. Vosotros sois mis amigos. Y entonces, aparte de los cursillos de cristiandad, me he dedicado varios años, bastante tiempo, no sé si son ya 15 o 20 años, con este grupo voluntarios, que vienen hombres y mujeres jóvenes y chicas jóvenes, y de vez en cuando, en el último cursillo de Barcelona, 3 mujeres, una de más joven, una de más vieja, que me dijo, oye Paco, yo no puedo ir a hacer los cursillos, es que ya tengo 90 años. ¿Y por qué no puedes ir? Claro que sí, que es una mujer extraordinaria. O sea, fueron 3 que el último cursillo de mujeres fueron a este cursillo de Barcelona. O sea, que de este grupo de Amigos de Jesús. O sea, realmente, cuando hay ganas porque si mi ideal es mi ideal ha sido la familia, mi ideal ha sido tirar adelante. Y el testimonio que he intentado dar en la lonja de Barcelona, por ejemplo, a través del padre Casaldáliga y a través de los cursillos, o sea, entonces después ya hace muchos años que se dejó esto de los cursillos abiertos. Bueno, entonces hasta Eduardo al decirme esto, Paco, para ir por el mundo solamente evangelio y sentido común. Y esto es lo que hacemos nada más, un capítulo cada semana, 1 hora, y después la mayoría se queda en la Eucaristía, si son 10, 15, 17, 20, los que sean. Algunos si no pueden venir o no vienen, pero normalmente hay mucha ilusión en este grupo. O sea, ya, no sé qué más deciros. De Eduardo Bonín, un día, por ejemplo, que estábamos camino a Barcelona, teníamos ilusión de hacer reunión de grupo con él, y él no tenía tiempo. Y me dijo, ¿por qué no podemos hacer una reunión, aunque sea con 10 minutos? Si incluso con 10 minutos a Dios le basta para hacerlo. Invoquemos el Espíritu Santo. Hicimos una reunión de grupo que no sé si duró 10 o 15 minutos, pero muy poco porque no podía. No, o sea, dice, ¿por qué no? La reunión de grupo es tan esencial de que, aunque sea breve, sí que podemos invocar al Espíritu Santo. Y bueno, o sea, y aquí yo, en este grupo de hoy, que me he enterado que existe, que mi hija me ha dicho, ¿por qué no explicas un poco tu vida? Bueno,
Bueno, pues os explico de experiencias. El cursillo es tan extraordinario, este carisma de Eduardo Bonín y que tienen los cursillos, estos carismas, que si la gente que da los cursillos están enamorados de Cristo y teniendo en la cabeza un evangelio y un sagrario en el corazón, y tienen este carisma de llevar almas a Cristo, el cursillo es un éxito. Yo he tenido la suerte de tener en la reunión de grupo muchos años Ramón Blesa, Pepe Hidalgo, Ángel Rodríguez de Mier, el doctor Redaño, o sea, y bueno, gente después, también el Juan Peix, un invidente, que era un anarquista que no sabía, quería saber nada de cursillos, nada. Pero hay un cursillista que le compraba muchas tiras de números de los ciegos y al final dijo, ves, digo, si hay sacerdotes no quiero saber nada. Digo, tú ves que lo verás. Yo te digo que lo llevan, esto es un movimiento seglar. Y este Juan Peix, ciego totalmente, fue a cursillos. Y al primer día, cuando una pequeña meditación del sacerdote, le dijo al del lado, ¿quieres decir que sí que está hablando un sacerdote? Y dijo una expresión, ya me han fotut, ya me han engañado. Pero este Juan Peix llegó a ser dirigente de los cursillos de cristiandad con el rollo de piedad durante muchos años en Barcelona, porque era un santo, un hombre convertido, ciego completamente, campeón de ajedrez, era una cabeza privilegiada, campeón de ajedrez de Cataluña, o sea, realmente un hombre fuera de sí. Bueno, y así he visto que han pasado tanta gente, quizá que termine ya, porque me parece que me han dicho que tenía que ser unos 10 minutos y me parece que han pasado. Bueno, queridos hermanos, estoy con vosotros y aquí me tenéis en lo que realmente os pueda servir. Juan, tu micrófono. Gracias, Paco. Juan, tu micrófono. Sí. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Bueno, no sé si vamos muy bien de tiempo, pero le prometí a Elisa que si íbamos justitos, que lo recuperaríamos dentro de unas semanas. O sea que, Elisa, lo que puedas hoy, no sé cuánto tiempo nos queda, Luz. Estamos bien, Juan. Estamos bien. ¿Bien? Pues sí. Venga, Elisa, cuando puedas, por favor, gracias. Elisa. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. No sé si se me escucha. Bueno, por algunos que hacéis así, deduzco que sí. Sí, se bueno, pues soy... Muy bien. Soy Elisa Rosselló Forteza, soy hija de cursillistas y hermana de cursillistas. Mis padres son Ramonet, algunos de vosotros lo conocéis, y entonces sobran las palabras, ¿no? Si conocéis a Ramonet. Y a mi madre, Elisa Forteza, creo que algunos también la conocéis, y los que no la conocéis, si tenéis la oportunidad, acercaros a ella porque es una bellísima persona. Pues al ser hija de cursillistas, tengo pues bastantes anécdotas con Eduardo, ¿no? Una anécdota un poco personal es que esto de ser hija de cursillistas, lo digo por si puede ayudar a alguno de vuestros hijos o de vuestros nietos, lo que voy a decir, es algo que he contrastado muchas veces con otros hijos de cursillistas que han hecho el cursillo. Hay cierta presión, porque claro, cuando haces el cursillo, estás como en el punto de mira, ¿no? Y entonces vives el cursillo con aquella cosita de tendría que ir bien, porque si no voy a decepcionar a toda la familia. Claro, si tú vives el cursillo condicionada por esto, no lo vives. Con lo cual, es el pez que se muerde la cola, o algo así, no lo sé explicar muy bien. Yo bajé del cursillo, lo hice en Santa Lucía, por cierto, Katy Bibiloni fue mi dirigente, hice el cursillo en el año 86,
y yo tenía 18 añitos. Y por cierto, todas las personas que han hablado las quiero un montón. Con Isabel Cabrera he compartido cursillos, con Sebastián Pascual hemos compartido juventud, hemos ido al colegio juntos, le tengo un gran cariño. Paco, no te conozco, pero te he descubierto hoy. En fin, a lo que iba. La cosa es que cuando hice el cursillo, pues no lo viví demasiado, estaba yo en otro mundo, ¿no? Y cuando bajábamos de Santa Lucía, de donde, el monasterio donde lo hice, hay muchas curvas, íbamos con el coche con mi padre y mis hermanas, y entonces yo en seco ya tuve que decirlo, después de la clausura y todo, le dije a mi padre: papá, siento que te voy a dar una mala noticia. El cursillo, papá, siento decepcionarte, te va a doler en el alma, sé que tienes muchas expectativas puestas, pero yo no he entendido nada. Yo lo siento, pero esto no va conmigo. Yo lo único, me emociono porque le dije: yo, papá, lo único que sé es que Dios me ama. Y mi padre me dijo: Eliseta, ¿has entendido el cursillo? Para mi sorpresa. La cosa es que si os puede ayudar a vuestros hijos o nietos, porque sí que hay cierta presión, ¿no? Pero al final Dios se esconde por los recovecos del corazón y nos llega. Y tenemos ese encuentro personal que cambia nuestra vida. Anécdotas con Eduardo. Bueno, yo a Eduardo lo conocí cuando era una niña y yo no sabía que Eduardo era Eduardo. Os lo explico. Mi hermano Ramón, espero que no se enfade. Resulta que Eduardo es el padrino de mi hermano Ramón. Entonces, cada año para Reyes, el padrino le hacía un regalo a su ahijado. Y íbamos a casa de Eduardo, tenía una casa dentro de Palma con unos techos altos, una casa típica mallorquina, carismática, antigua. Yo de pequeñita ya era un poco friki, entonces entrar en esa casa yo me imaginaba historias y libros, muchos libros, muchos libros. Entonces aquel señor peculiar se notaba que no solía tratar con niños pequeños por la manera de tratarnos, pero era cercano, acogedor. A mi hermano siempre le acertaban los Reyes Magos el regalo, yo con cierta envidia aguantaba el tipo, y a veces entrábamos en una sala en la que estaba doña Mercedes, que era la mamá de Eduardo. Y tengo un recuerdo de doña Mercedes, de una señora mayor sentada en una mesa camilla, que no se levantaba porque ya estaba mayor, pero que una alegría, un cascabel de mujer, que había tenido creo que 9 hijos y que seguro que a todos les dio un cariño increíble, porque a nosotros esos 3 minutos nos hacía sentir especiales. Y ella sí que tenía como algo especial con los niños pequeños, ¿no? Recuerdo, pues eso, una mujer especial. Anécdotas con Eduardo. Pues eso, que el señor de los Reyes Magos de mi hermano resultó ser el fundador de Cursillos de Cristiandad, nada más y nada menos. En la Utrella, Eduardo en la Utrella, yo me acuerdo de observar que siempre estaba, como ha dicho Katy Bibiloni, siempre estaba, no quiero decir la palabra ocupado, porque no es ocupado, era disfrutando de la gente, ¿no? Siempre estaba con alguien, siempre, 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 siempre. Yo hubo incluso una época, un poquito antes de que Eduardo estuviese tan mayor, que lo buscaba y no lo encontraba en la Utrella, pedía por él y me decían: vuelve a estar de viaje. Y yo, vale, al lunes siguiente, pero no ha vuelto del viaje, ¿eh? Llegó anteayer y ayer se volvió a ir. Y yo, claro, la víbora que llevo dentro, como que me parecía injusto, ¿no? Pues decir, está más tiempo con los de fuera que con los de aquí. Pero después entendí que eran tonterías mías, porque eso me hizo coger conciencia, de la envergadura y la importancia de que Eduardo fuese al resto del mundo, donde le invitasen. No tenía nunca un no, como ya sabéis todos vosotros. Entonces eso me ayudó a entender la figura de Eduardo en el movimiento de Cursillos de Cristiandad. En la Utrella, claro, es decir, al verle de lejos, porque al no poder hacer reunión de grupo, yo quería acercarme a Eduardo, ¿no? Y buscaba la manera y la pensaba y no la encontraba.
Entonces, un par de veces fue él el que se acercó y a mí pues me llena de gozo y también no me quiero emocionar, pues que él confiase en mí, porque venía, se me acercaba y me decía, hay una chica allí que quizá, y yo ya no esperaba el final de la frase, y entonces me sentía pues que Eduardo confiaba en mí pues para acoger a la gente, para hacer poscursillo, y incluso cuando iba de dirigente, una vez se me acercó y me dijo, me han dicho que has conectado mucho con una persona, te preocuparás por ella. Digo, Eduardo, toda la vida, y de hecho, así ha sido. Bueno, como os he dicho, la cosa de no hacer reunión de grupo con él y que estaba de viaje y tenerlo cerca pero lejos, le comenté a mi padre cómo lo podía hacer para acercarme a Eduardo y me dijo, pídele audiencia para ir al despacho. Bueno, ahí ya fue algo que empiezas y no lo puedes dejar, ¿no? Que te engancha. Recuerdo en el piso del despacho de Eduardo, pues subir las escaleras y ser una Elisa, y después del encuentro con él bajar las escaleras y ser otra Elisa. Normalmente yo no iba a pedirle cuestiones del movimiento, de la técnica, del poscursillo, del precursillo, porque sinceramente todo esto yo lo hablaba con mi padre, porque los que conocéis a mi padre tampoco me tendría que emocionar. Yo creo que es la persona con más criterio y que, bueno, no quiero decir nada más. Mi padre aclaraba todas mis dudas y la batería se está agotando. ¡Ay, Dios mío! ¡Un momentito! Será una señal, ¿eh? Ahora. Salvada. A lo mejor es Eduardo desde el cielo que dice, Elisa, te estás enrollando, ¿eh? Bueno, al quite. Bueno, mi padre en la pantalla también es un 2 contra 1. La cosa es que cuando iba a hablar en el despacho con Eduardo, pues yo pensaba, ¿cómo puedo hacer? Entonces me inventaba alguna duda existencial para ir a hablar con él. Al final, cuando hablábamos, pues yo creo que se daba cuenta de que lo que le había ido a pedir era una tontería y acabamos hablando de muchísimas cosas que, como ha dicho Katy Bibiloni o Isabel Cabrera, no recuerdo, creo que Katy, era lo que necesitaba oír, ¿no? Una de las veces que fui a hablar con él, yo tenía que ir de rectora y entonces es como que empezaba a haber una serie de acontecimientos como que parecía que todo eran problemas, faltaban pocos días para el cursillo, problemas, y yo fui a verle y le dije, Eduardo, no sé por qué tal persona se ha puesto enferma, me ponen pegas en donde teníamos reservado, la gente se está borrando y encima yo no me siento a la altura, yo no estoy preparada, yo siento que quién soy yo para, estoy muy nerviosa, Eduardo, yo Eduardo. Y entonces con él con una calma impresionante, con una serenidad, me contesta, sobre lo primero, de que todos son problemas, piensa que el demonio trabaja. Pero me lo dijo de tal manera, con tal calma, que vi su fe y su convicción de que el Espíritu Santo ganaría terreno y que me pusiese tranquila. Y respecto a lo segundo, de que yo estaba muy nerviosa porque no me sentía a la altura de lo que iba a hacer en el cursillo y tal, me dijo, entonces, que tú estés nerviosa me pone muy tranquilo. Porque si tú fueses pensando que te vas a comer el mundo y que lo vas a hacer muy bien y qué tal, esto me pondría nervioso. Bueno, otra anécdota de Eduardo. Una de las anécdotas, me acuerdo un día que yo le dije otro día en el despacho, Eduardo, yo es que a mis hijas, tengo 2 hijas, ahora ya son 20añeras, pero en ese momento eran pequeñas, digo, yo a mis hijas, Eduardo, las quiero mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y él con una gran calma se me quedó mirando y me dice, sí, claro que sí, pero piensa
piensa que Dios todavía las quiere más. En una frase, Eduardo me hizo entender quién era Dios. Otra anécdota, otra vez en el despacho, pobre hombre, todo el día estaba en el despacho yo. Me acuerdo que yo cuando me quedé embarazada de mi hija mayor tuve pérdidas y me encontré muy mal, estaba preparando un doctorado de la universidad y entonces como que se paró todo esto, mi recorrido académico y tal. Y fui al despacho y le dije, Eduardo, es que yo ya tenía también a mi segunda hija, es que la maternidad, es que yo con mis hijas no paro, entre el trabajo y las niñas y la casa y todo. Y me he quedado colgada con lo del doctorado, y el doctorado por aquí, y el doctorado por allá, y yo que quería ser doctora. Y él con una calma increíble se me queda mirando y me dice, ¿y no te parece que con tus hijas ya hay un buen doctorado? Bueno, ahí yo entendí que lo importante no son ni los títulos académicos ni el tener dinero. Lo importante es que no se note si uno los tiene, ¿no? Y que lo importante es la persona. Otra anécdota con Eduardo, una un poquito más agridulce, ¿no? Más agri que dulce. Por circunstancias decidí separarme de mi marido. Entonces, Eduardo me llamó y me dijo que quería hablar conmigo. Yo me di cuenta de que su hermano Ferran Bonin, que era sacerdote, ya está en el cielo, había hecho el cursillo con mi exmarido. Me di cuenta de que los dos hermanos habían hablado y que éramos un plan apostólico, se suponía, porque Ferran concertó una entrevista con mi exmarido, con Jaime, y Eduardo me llamó a mí. Después de hablar y hablar y hablar, porque Eduardo nunca tiraba la toalla en nada, creía en el ser humano, creía que en un segundo puedes girarlo todo y no pasa nada, creía en la capacidad de la reconciliación, del perdón, pero hablando con él, al final tuve que explicarle algo, que le dije, mira Eduardo, tal cosa, algo que no importa explicar aquí, y él con una calma también impresionante, con una gran, no sé, me acogió, ¿no? Y me dijo, Elisa, entonces ya está bien así. Yo sentí pues que para mí fue muy importante que Eduardo entendiese, ¿no? Y me dio una gran paz que pese a que habíamos luchado el arreglar en todos los frentes posibles, él entendió que aquello tenía que seguir así. Para mí fue importante que Eduardo lo entendiese y lo supiese. Yo creo que cuando he dicho que yo estaba en el plan apostólico de Eduardo, no os creáis que es porque Eduardo con su hermano Ferran debieron decir, venga, vamos a hacer la buena obra del día. Yo sentí que mi dolor hacía sufrir a Eduardo. No se trataba de otra cosa. Eduardo para mí es mucho, no me quiero enrollar, debéis estar cansados. Solo deciros que alguien ha dicho de los que habéis hablado que transmitía el Evangelio. Para mí esto es así. Hacía que te sintieses importante, como ha dicho Isabel Cabrera. Yo doy gracias de haber estado cerca de las personas que estuvieron cerca de Eduardo y solo puedo agradecer al Señor, la persona de Eduardo, fundador del movimiento, y a través de él el haber llegado a tantas personas y el haber hecho de mi vida algo cargado de alegría y de sentido. Con esto que estamos haciendo por el confinamiento y por la pandemia, utilizar las nuevas tecnologías para que no haya barreras entre nosotros, Eduardo desde el cielo debe estar feliz, porque para Eduardo no había barreras, ni de edad, ni de sexo, ni de nivel social, ni de situación de si casado o separado, ni de nada. Lo importante era la persona. Y creo que eso lo tenía claro porque lo aprendió del Evangelio y hacía que el Evangelio no fuese en palabras en un papel, sino que fuese en vida, de colores.
me oye, sí me oye. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a todos los ponentes por habernos acercado a mucha gente de América y de otros lugares un poquito, mucho más, yo creo que mucho más, a la figura y a la persona de Eduardo, que encarnó a Jesús mismo. O sea, es un privilegio pues que estas 5 personas pues nos hayan acercado mucho más al carisma, y ojalá muchas más personas que no acaban de entender o comprender a los que viven dentro de la zona, por decirlo de alguna manera, a los que más entienden y más respetan el modelo que Eduardo fundó, pues que se puedan también acercar a estas personas que sí intentan vivir el carisma como nos lo han enseñado un poco más estas 5 personas. Gracias a todos y devuelvo el micrófono a nuestra amiga Luz, nuestra gran Luz. Luz, que nos das luz.